Clones y consecuencias. Capítulo 3, Brisas del remolino y caminos por recorrer. Han pasado un par de días desde que Naruto y Jiraiya partieron desde Tsuchi-no-Kuni hacia su siguiente destino. Durante esos días, los pasos del muchacho habían dejado atrás algo más que kilómetros, habían dejado huellas invisibles, marcas de un poder que crecía en silencio. Su control del chakra había mejorado enormemente desde su anterior entrenamiento hace solo unos días. El simple hecho de haber completado el Rasengan con una sola mano, tras incontables intentos, había pulido en él un dominio más refinado. Una sensación de que, por primera vez podía sostener su propio poder sin que se escapara de entre sus dedos. Ese progreso le había abierto una nueva posibilidad: entrenar con 20 clones sin perder el ritmo ni arriesgar que el chakra del Kyuubi irrumpiera de manera descontrolada. No era poca cosa, considerando que apenas unos días antes apenas podía mantener 10 clones antes de sentir que el chakra rojo comenzaba a filtrarse en su piel. Lo curioso era que a pesar de todo lo que había avanzado, había un detalle que Naruto había decidido no compartir con Jiraiya. Para lograr aquel Rasengan perfecto con una sola mano, no habían bastado 20 clones, había necesitado 30. 30 versiones de sí mismo, todas chocando, corrigiendo, perfeccionando hasta que la esfera de chakra adquiriera la forma y la fuerza que él buscaba. Y aún así, había sentido en más de una ocasión la presión peligrosa de aquel poder rojo que rugía dentro de su interior. La diferencia era que, ahora, gracias a la meditación constante y a la experiencia de esos días, había aprendido a reconocer el instante preciso en que el chakra del Kyuubi comenzaba a brotar, y con ello a contenerlo. A forzarlo de nuevo hacia las profundidades de su ser. Cada avance, cada error, había construido en él una disciplina que jamás pensó que tendría. El camino hacia Uzumaki se extendía como un río de polvo y hojas arrastradas por el viento. La marcha era serena, aunque la brisa traía consigo un murmullo extraño, como si aquel país olvidado los llamara desde la distancia. No era solo un viaje geográfico, sino una peregrinación interior. Paso a paso, entre las raíces torcidas y el eco de pájaros lejanos, se tejía el preludio de una visita a un lugar que no olvidaría fácilmente. Debo decirlo, Naruto, realmente me has sorprendido, dijo Jiraiya mientras caminaban. Su voz estaba teñida de admiración y un toque de incredulidad. Tenía mis dudas, nunca pensé que podrías manejar el entrenamiento con los clones de sombra con tanta precisión, y mucho menos que durante este tiempo lograrías un control de chakra bastante decente. Tu destreza con tus clones se ha vuelto realmente increíble, te felicito muchacho. Naruto lo escuchaba con atención, sin decir nada, sintiendo que algo de orgullo crecía en su pecho. Te lo confieso, continuó Jiraiya, caminando a su lado y dejando que sus palabras calaran. No tenía pensado enseñarte todo el potencial que podrías sacar de los clones en tu entrenamiento. Pensaba que sería demasiado, que quizá no estabas listo. Pero me equivoqué. Todo lo que has logrado, has superado mis expectativas por mucho. Gracias, respondió Naruto, con una sonrisa tímida, sintiendo que su esfuerzo había valido la pena. Y ahora que ya lograste hacer el Rasengan con una sola mano, podríamos ir un paso más allá. Su mirada brilló con ese entusiasmo característico. Podrías intentar mejorarlo. Mejorar mi Rasengan. Suena bien, pero, ¿a qué se refiere exactamente, viejo? Desde que estuve entrenando para hacer el Rasengan sin la ayuda de un clon también aumenté su tamaño estándar y ya es igual al que realizas tú. ¿Hablas de que puedo superar eso? Exactamente, ese Rasengan que dominas ya es impresionante, pero ¿qué pasaría si lo hicieras aún más poderoso? Piensa en un Rasengan que no solo destruya, sino que arrase todo a su paso. Más poderoso, se queda en silencio unos segundos. ¿Sabes? Me acuerdo de mi pelea con Kabuto. Cuando tuve que sujetarlo para darle con el Rasengan, ese cuatro ojos me hizo un corte en la mano. Entonces ya entendiste. Aunque logres formar el Rasengan, acertarle a un enemigo rápido no es nada fácil. Exacto. Incluso ahora que puedo hacerlo con una sola mano, no basta si el enemigo se mueve demasiado. Necesito algo que supere esa agilidad, algo que lo haga muy difícil de esquivar. Eso es. Si concentras una cantidad mucho mayor de chakra, el Rasengan se expandirá aún más, se vuelve más denso, más grande y mucho más destructivo. Con ese poder, aunque el enemigo intente moverse, el área de impacto será mayor y no tendrá escapatoria. El cuarto Hokage fue quien creó el Rasengan. Ahora lo que sigue es que perfecciones el reto y lo hagas único. Será difícil, pero creo que podrás mejorarlo y hacerlo tuyo, exclusivo. Así que un Rasengan más grande, si lo logro, ¿está diciendo que puedo tener un jutsu exclusivo?
Exactamente. Si canalizas tu chakra masivo y lo enfocas en un ataque, será mucho más destructivo, un movimiento que nadie más podría reproducir sin tu chakra particular. Eso hará del Rasengan un jutsu exclusivo. Así que un Rasengan original que sea muy mío. Pero para aumentar su poder primero tendrás que perfeccionar cómo infundir más chakra. No mentiré, el entrenamiento será duro. Pero si lo soportas, obtendrás un arma muy poderosa en tu arsenal. Lo llamaremos Odama Rasengan. Tras las palabras de su sensei, Naruto comenzó su entrenamiento ese mismo día. Cada mañana Naruto dedicaba horas a perfeccionar su técnica bajo la supervisión de su maestro. Mientras que por las tardes viajaban rumbo al país del remolino. Desde el amanecer, Naruto se encontraba solo en un claro del bosque, concentrado en su objetivo. Lo sorprendente era que, con su increíble mejora en el control de chakra, al principio podía infundir más chakra sin dificultad y sentir cómo el Rasengan se hacía más denso, mucho más sólido entre sus manos. Por primera vez, su técnica respondía exactamente a su intención, obedeciendo cada microajuste que realizaba con el chakra. Pero pronto se topó con un límite. Por más que aumentara la cantidad de chakra, parecía que la densidad del Rasengan se estancaba. Cada intento de empujarlo un poco más lo dejaba con la sensación de que algo faltaba, de que necesitaba un método diferente para romper esa barrera sin deformar la esfera perfecta que tanto había practicado. Durante esos primeros días, Naruto dividió su entrenamiento. La mayor parte del tiempo la dedicaba a concentrar chakra en el Rasengan sin perder la forma, utilizando hasta 20 clones simultáneamente, cada uno replicando el mismo movimiento de perfección técnica. La coordinación entre clones era ahora un baile sincronizado de chakra, donde cada uno aprendía del error de los otros, afinando la presión, la velocidad de rotación y la densidad de la esfera. Sin embargo, no todo el tiempo estaba destinado al Rasengan. Entre cada ronda, practicaba meditación para afinar su control del chakra y mantener la calma, entrenaba taijutsu para fortalecer su cuerpo y coordinación, y realizaba ejercicios físicos que aumentaban su resistencia. Recientemente había aumentado el peso de su equipo de entrenamiento en los tobillos y muñecas, actualmente su velocidad y fuerza se asemejaban a las de un Chunin de alto nivel o incluso a las de un Jounin bien calificado. También dedicaba algunos momentos a mejorar la destreza y habilidad de sus clones, ejecutando movimientos complejos que le permitieran preparar el terreno para estrategias avanzadas. A medida que los días pasaban, Naruto comenzó a notar pequeños avances. El Rasengan no solo mantenía su forma pese al aumento de chakra, sino que la densidad y estabilidad empezaban a mejorar de manera constante. Cada repetición lo acercaba un poco más a su objetivo, lograr concentrar un nivel de chakra suficiente para la versión definitiva y más poderosa de su Rasengan. Semanas de entrenamiento constante en los bosques y senderos habían hecho que la primera fase de su entrenamiento estuviera completa. Naruto logró concentrar mucho más de su chakra en el Rasengan sin perder su forma. Se sentía sorprendido de haberlo logrado en tan poco tiempo con la ayuda de sus clones. Jiraiya lo había notado también, y aunque no se lo decía a cada instante, la sonrisa satisfecha en su rostro era prueba suficiente. Estaba orgulloso de su estudiante. El viaje había sido largo, pero cuando al fin descendieron por un valle costero el olor a salitre llenó el aire. Naruto abrió los ojos como un niño descubriendo un mundo nuevo. A lo lejos, se extendían ríos entrecruzados como venas plateadas, puentes viejos que aún resistían la fuerza del agua, y molinos girando sin descanso bajo el embate de los vientos. Era el país del remolino. «Este lugar», murmuró Naruto, impresionado, mientras el viento le revolvía el cabello. Jiraiya, con las manos detrás de la espalda, lo observó con un aire solemne. Uzunokuni. El hogar de tu clan, aunque ya no es lo que fue. A medida que avanzaban por los caminos de piedra, el sabio comenzó a relatarle: tras la destrucción de Uzusogakure, los pocos Uzumaki que quedaron se dispersaron como hojas al viento, buscando refugio en aldeas aliadas como Konoha. O incluso más lejos, en países pequeños que los aceptaran. Sus costumbres se fragmentaron. Algunas quedaron en pergaminos secretos, otras en rituales transmitidos de padres a hijos, pero casi nunca completas. Naruto escuchaba en silencio, algo poco común en él. Pasaron junto a un pequeño asentamiento de casas de madera y techos de teja curva, donde ancianos bebían té en la entrada y pescadores remendaban sus redes. Los símbolos en espiral se repetían en amuletos colgados en las puertas, pintados en tinajas y hasta tatuados en los brazos de algunos. «Mira bien», dijo Jiraiya, señalando uno de esos amuletos de espiral roja que colgaban de la entrada de una posada.
Ese símbolo, los ninjas de Konoha lo llevan en la espalda como muestra de respeto a tu clan. Aquí, en cambio, es más que un recuerdo, es la raíz de su identidad. La posada olía a algas secas y sopa caliente. Los viajeros entraban y salían con naturalidad, había comerciantes con caravanas, mercaderes de paso y campesinos cargando sacos de grano. El país del remolino no era un desierto, ni un páramo muerto como Naruto se había imaginado. Era un lugar que resistía, que había aprendido a sobrevivir con cicatrices abiertas. Jiraiya y Naruto se asentaron en aquella posada hablando con los dueños para pagar una larga estadía. Mientras cenaban, Jiraiya continuó. Los Uzumaki eran famosos por su vitalidad, longevidad, grandes reservas de chakra y estamina. Eso se debía a prácticas espirituales, meditación y medicina basada en el chakra vital. Muchos de esos rituales aún existen en aldeas como esta, aunque la gente ya no los comprende del todo. Aquí también creen que al morir, el alma debe ser sellada en un remolino eterno para no perderse en el mundo. Naruto tragó un sorbo de sopa y miró las espirales en las paredes con un nudo en la garganta. Entonces, ¿todavía queda algo de ellos? Claro que sí, respondió Jiraiya, con tono grave, pero no olvides, también hay resentimiento. El recuerdo de la destrucción aún pesa. Los ancianos aquí suelen repetir una lección, confía poco en las alianzas. Esa frase resonó en Naruto, como si las palabras mismas fueran parte de una herida que aún sangraba. Y que también empezaba a sembrar dudas en su mente. Al salir de la posada, la brisa marina golpeó con fuerza. A lo lejos, en medio de las sombras de la tarde, alcanzó a distinguir ruinas semienterradas por el musgo y la maleza, muros enormes con espirales grabados, restos de torres derrumbadas, lo que alguna vez fue Uzushiogakure. Allí iremos pronto, dijo Jiraiya, señalando con la barbilla. Pero antes de entrar en esas ruinas, hay mucho que aún debes entrenar. La rutina de entrenamiento en el país del remolino había comenzado con fuerza. La pequeña posada en la que se habían instalado estaba cercana a unos baños termales, un lugar que, para el Sannin, parecía más una excusa perfecta que una casualidad. Oye, Ero Sennin, ¿de verdad escogiste este lugar porque está tranquilo para entrenar o porque los baños están llenos de chicas? Bufó Naruto, cruzándose de brazos. Jiraiya fingió ponerse serio, aunque no pudo evitar su sonrisa. Ambas cosas son compatibles, ¿no crees? La sabiduría está en saber aprovechar el entorno. Naruto rodó los ojos, pero dejó pasar la broma. Durante las primeras horas de la jornada, se dedicaron a entrenamientos físicos y ejercicios de control de chakra. El ambiente, sin embargo, no estaba libre de tensión. En un descanso, mientras el sol del atardecer teñía de rojo las aguas termales, Naruto finalmente decidió hablar. Ero Sennin, hay algo que me da vueltas desde hace tiempo, dijo, mirando hacia el horizonte, con una calma poco habitual en él. Jiraiya lo miró de reojo, adivinando el rumbo de la conversación. Si Konoha y Uzushiogakure eran aliados, continuó Naruto, ¿por qué no hicieron nada cuando los atacaron? ¿Por qué se quedaron mirando cómo los borraban del mapa? Naruto, la situación era complicada. Varias aldeas temían el poder de sellado de los Uzumaki. Su habilidad para contener cualquier cosa, incluso a las bestias con cola, los convirtió en un blanco demasiado grande. Cuando se unieron contra ellos, incluso Konoha hubiera tenido problemas para intervenir. Naruto frunció el ceño, sin apartar la vista del cielo. ¿Problemas? ¿Eso justifica quedarse quietos mientras sus aliados eran exterminados? No digo que fuera fácil, pero hacer nada, eso suena más a cobardía que a estrategia. Jiraiya no se sorprendió por la dureza de las palabras. Más bien, asintió lentamente. Muchos en Konoha pensaron lo mismo. Pero la realidad es que la aldea ya estaba debilitada por las guerras. Si se lanzaban a defender a Uzu, se arriesgaban a ser destruidos ellos también. Fue una decisión fría, y sí, cobarde en cierto sentido. Pero ese tipo de decisiones son más complejas de lo que imaginas, Naruto. A veces. El chico rubio lo interrumpió de repente, con calma pero firme, sí, ya lo sé. Que hay política, intereses, estrategias. Pero al final, ¿no son esas mismas decisiones las que terminan rompiendo la confianza? Hablas como si hubieras visto el mundo más de lo que yo he vivido, mocoso. No necesito verlo todo para darme cuenta de lo que está mal. Yo sé lo que significa que te den la espalda cuando más lo necesitas. Y si las aldeas siguen actuando igual, solo criando resentimiento, entonces nunca va a haber una paz real, solo treguas que tarde o temprano se rompen. Tú mismo me lo dijiste antes, que el país del remolino guardaba resentimiento hacia los grandes clanes y aldeas.
¿Y cómo no? Si las llamadas alianzas siempre se rompen en cuanto alguien decide salvar solo su pellejo. Jiraiya le responde, con una sonrisa cansada, pero genuina, nunca pensé escucharte hablar así, Naruto. Tienes más claro de lo que creía lo que significa ser un shinobi, y lo que significa la desconfianza. Naruto habla, tranquilo y cruzando los brazos, no me interesa repetir los errores del pasado. Si un día yo digo que voy a proteger a alguien, lo haré, aunque me cueste caro. Eso es lo que diferencia a las palabras vacías y papeles mojados de una verdadera alianza. Este mocoso, siempre logra sorprenderme. Pensaba Jiraiya para sí mismo. Al principio pensé que sus palabras serían simples arrebatos, pero no, sus argumentos son sólidos, claros, y no puedo rebatirlos sin contradecirme a mí mismo. Esta vez, Naruto tiene razón. Quizás me aferré demasiado a viejas justificaciones, tratando de excusar acciones con las que, en el fondo, yo tampoco estoy de acuerdo. Nunca imaginé que un chico tan testarudo pudiera llegar a este nivel de claridad. Es increíble, no solo entrena con una determinación que supera mis expectativas, sino que ahora es capaz de defender sus convicciones con una madurez que me deja sin respuesta. Me hace pensar, ¿será este muchacho el discípulo del que habló el gran sapo sabio? ¿El que cambiaría el rumbo del mundo ninja? Aún así, todavía tengo mucho que enseñarle. No es momento de soltar las riendas. Pero debo admitirlo, hoy, Naruto me ha dado una lección a mí. Jiraiya, tras ese instante de silencio y reflexión, palmeó la espalda de Naruto con fuerza, volviendo a su papel de maestro. Bueno, mocoso, ya que me dejaste sin palabras, veamos si puedes respaldar todo ese ímpetu con resultados. Pasemos a la fase 2 del entrenamiento. Naruto sonrió, decidido. Estoy listo, Ero Sennin. Jiraiya levantó un dedo, explicando. El Rasengan ya lo formas, y lograste infundir mucho más chakra en él, haciéndolo mucho más denso y concentrado, pero sigue estando del mismo tamaño. Ahora quiero que uses todo ese chakra que ya logras acumular en tu Rasengan para ampliar la escala. La técnica debe crecer, ganar cuerpo, y mantener la misma rotación estable. Es fácil decirlo, pero lograrlo es otra historia. Naruto hizo su clásico sello de manos para el Kagebunshin y 20 clones aparecieron junto a él. Entre todos empezaron a formar esferas de chakra más grandes. Las primeras comenzaron a expandirse rápidamente pero se estallaron antes de tomar forma, lanzando a los clones hacia atrás. Eso estuvo cerca, mocoso río Jiraiya. Si no controlas la presión del chakra, el Rasengan se deshará en tus manos. Naruto frunció el ceño y volvió a intentarlo. Esta vez, logró un Rasengan un poco más grande, pero la esfera se desestabilizó y se disipó en un estallido de viento. TCH. Maldita sea, refunfuñó Naruto, sacudiéndose el polvo. Así es como se progresa, comentó Jiraiya con calma, observando de brazos cruzados cada fracaso te acerca a la versión real. Con perseverancia, Naruto siguió creando clones, ajustando la cantidad de chakra que cada uno aportaba. Varias veces fallaron, con chispas de chakra volando en todas direcciones. Pero poco a poco, las esferas comenzaron a crecer con más consistencia. Una de ellas alcanzó un tamaño considerable, aunque se desarmó en el último segundo, empujando a Naruto hacia atrás con la onda de choque. Boa rodó por el suelo, pero esta vez se levantó sonriendo, jadeando. ¿Viste eso, Ero Sennin? Casi lo logró. Jiraiya arqueó una ceja, sorprendido. Debo admitirlo, mocoso. No pensé que llegarías tan rápido a este punto. Si sigues así, pronto podrías manejar un Rasengan a una escala mayor a la que imaginé al principio. Naruto, con las manos aún brillando de chakra, apretó los puños con determinación. No es que pueda, lo voy a lograr. Pasaron varios días de intensa práctica. Naruto se levantaba con el sol, entrenaba con sus clones, probando incrementar la escala del Rasengan. Poco a poco, con cada error, Naruto controlaba la presión del chakra, la condensaba, pero siempre intentando expandir cada vez más. Calculaba la fuerza y precisión que necesitaba, y empezaba a notar que podía controlar la esfera incluso al aumentar su tamaño. Los clones lo ayudaban a medir el Rasengan en distintas proporciones, detectando pequeños fallos y corrigiéndolos. Cada día la técnica se hacía más consistente, más potente y por supuesto, más grande. La sensación de ver el Rasengan crecer sin desmoronarse le daba una confianza silenciosa, alimentada por la disciplina y la repetición, comenzando a ver avances significativos. Una tarde, después de un largo día de entrenamiento, Naruto salió de la ducha, aún con el cabello mojado.
Se acercó a Jiraiya con una mirada decidida. Sensei, quiero aprender Fuinjutsu. Necesito entender lo que hacía mi clan. Jiraiya lo miró sorprendido. ¿Fuinjutsu? ¿Por qué de repente este interés? Porque quiero conocer mi legado. Los Uzumaki eran conocidos por sus habilidades en técnicas de sellado. Quiero aprender para proteger a los que me importan y para comprender mejor quién soy. Jiraiya asintió, comprendiendo la profundidad del deseo de Naruto. Debes saber que es una de las artes más complejas que existen en el mundo shinobi. Es el arte de controlar y manipular chakra a través de fórmulas selladas. Sirve para encerrar bestias, restringir movimientos, crear barreras, almacenar objetos, incluso para proteger secretos. Es precisión pura, un trazo equivocado y todo se derrumba, o peor, explota en tu cara. Esa misma tarde, Jiraiya comenzó a explicarle a Naruto los fundamentos del Fuinjutsu. El Fuinjutsu, o técnicas de sellado, son técnicas fundamentales en el mundo ninja, ya que ofrecen un control excepcional sobre lo que se desea contener o restringir. Naruto escuchaba atentamente, fascinado y absorbiendo cada palabra. Para realizar un Fuinjutsu, se utilizan símbolos específicos, fórmulas técnicas conocidas como kanji. Estos símbolos deben ser escritos con precisión y acompañados de una cantidad adecuada de chakra. La correcta ejecución de estos sellos requiere una gran concentración y control extremo del chakra. Es esencial mantener un equilibrio en los sellos. Por ejemplo, aplicar un sello impar sobre uno par puede generar inestabilidad. Esto puede ser útil o peligroso, dependiendo de la intención del usuario. Tal vez en su momento no te diste cuenta del todo o no lo recuerdes, pero durante los exámenes Chunin, Orochimaru te aplicó un sello, el sello de los 5 puntos. El sello que el cuarto Hokage utilizó para sellar al Kyuubi en tu interior era un sello par, mientras que el sello de los 5 puntos era un número impar. Eso hizo que tu chakra y el del Kyuubi se mezclaran de manera inestable. Solo después, cuando nos conocimos, liberé ese sello de 5 puntos y pudiste controlar mejor tu chakra y caminar sobre el agua durante tu entrenamiento en aquel entonces. Naruto abrió los ojos con asombro, recordando de golpe aquellos momentos. He estudiado sellos durante gran parte de mi vida, pero no soy un maestro en el arte como lo fueron los Uzumaki. Tengo algunos pergaminos que recopilé con el tiempo, con técnicas básicas y algunas intermedias, pero lo más avanzado, lo más poderoso, pertenecía a tu clan. Y todo eso, se perdió cuando Uzushigakure fue destruida y saqueada. Naruto frunció el ceño, con una mezcla de tristeza y determinación. Entonces tenemos que ir. Si hay aunque sea una mínima posibilidad de que quede algo en esas ruinas, quiero verlo con mis propios ojos. El Sannin lo observó en silencio unos segundos, evaluando la convicción en el muchacho. Finalmente asintió, con una sonrisa cansada pero orgullosa. Está bien, mocoso. No será fácil ni rápido, pero si de verdad quieres seguir el legado de tu clan, iremos a Uzushigakure. Esta misma tarde partiremos. Los ojos de Naruto brillaron con emoción. Sí. Gracias, Ero Sennin. Jiraiya rió con fuerza mientras se ponía de pie. No me lo agradezcas todavía, Naruto. El camino de los sellos es largo, tedioso y muy distinto a la fuerza convencional. Tendrás que ser paciente, y eso. Lo miró con ironía. No es precisamente tu especialidad. Naruto infló las mejillas como siempre hacía cuando lo molestaban, pero en el fondo estaba más emocionado que nunca. Por primera vez sentía que estaba a punto de conectar con algo que lo unía directamente a su clan, a su verdadero origen. Antes de partir hacia Uzushigakure, Jiraiya decidió que lo mejor era que Naruto comenzara a dar sus primeros pasos en el arte del Fuinjutsu. Tras la explicación inicial, había quedado claro que no era un campo de estudio sencillo. Naruto, con su estilo habitual, lo primero que hizo fue crear una docena de clones de sombra. Muy bien, exclamó, señalando a los clones como si fueran un escuadrón. Ustedes se encargarán de todo lo aburrido, digo, de todo lo importante. Jiraiya lo miró serio por un momento, pero después bufó con resignación. Sabía que ibas a hacer eso. Los clones recibieron algunos cuantos pergaminos de parte de Jiraiya que contenían textos teóricos, trazos de sellos y glosarios de kanji. Algunos comenzaron a copiar todo el material en pergaminos en blanco que Naruto tenía y a repasar los fundamentos teóricos, definiciones, categorías de sellos, los usos básicos y los riesgos de un mal trazado. Allí descubrieron que un solo trazo mal hecho podía cambiar por completo el efecto, desde un sello estable a uno que explotaba en la cara del practicante. Como consecuencia de aquello, otros clones se sentaron en mesas improvisadas para practicar la caligrafía, escribiendo una y otra vez los kanji básicos de los sellos.
Naruto observaba de reojo cómo varios clones gruñían, borraban y volvían a escribir, frustrados, mientras otros discutían sobre los distintos tipos de barreras o sellos de contención. «Bah, esto es como hacer tareas de la academia. Pero multiplicadas por 100», refunfuñó un clon. Jiraiya los vigilaba con una sonrisa. «No te confundas, Naruto. Si no dominas la escritura precisa, todo lo demás será un desastre. El Fuinjutsu no perdona errores. Una línea mal hecha, y en vez de atrapar a un enemigo, te atrapas a ti mismo». Naruto infló las mejillas, pero no discutió. Sabía que su maestro tenía razón. Así que mientras los clones se hundían en pergaminos, tinta y teoría, él se dispuso a acompañar a Jiraiya en el verdadero viaje. Fue entonces cuando llegó la parte difícil, los pergaminos de práctica. Pervertido ermitaño, ¿y qué pasa con esos otros rollos que llevas escondidos ahí?, preguntó Naruto, señalando la mochila abultada de Jiraiya. El Sannin se puso rígido y se cruzó de brazos. «Ni lo sueñes. Estos pergaminos son parte de mi colección personal. No están hechos para mocosos impacientes como tú». Naruto infló las mejillas y empezó a protestar como un niño. «Ero Sennin, no seas tacaño. Dámelos ya». No sé, Jiraiya sonrió con picardía. «Quizás no confío en ti para prestarte toda mi colección». Tras la insistencia del chico con un suspiro resignado, Jiraiya terminó entregándole un paquete con ejemplos de técnicas simples de sellado y almacenamiento de objetos. Está bien, pero solo lo básico. No quiero que explotes la posada intentando algo que no entiendas». Naruto agarró los pergaminos con una sonrisa de oreja a oreja. «Perfecto. Con esto basta y sobra». Los clones celebraron como si hubieran ganado una batalla, y enseguida se lanzaron a devorar los nuevos materiales. Mientras tanto, el Naruto original se acomodó la mochila y salió junto a Jiraiya rumbo a Uzushiogakure. El Sannin lo miró de reojo, murmurando entre dientes. «No sé si hice bien en darte tanto». Naruto, sin dejar de sonreír, respondió. «Claro que sí. Ya verás, voy a convertirme en el mejor maestro de sellos, después de todo también soy un Uzumaki». Y así, dejando atrás el bullicio de clones estudiando, escribiendo y peleándose por quién trazaba mejor un kanji, los dos emprendieron su camino. El recorrido hacia Uzushiogakure fue corto gracias a que Jiraiya conocía un par de rutas rápidas hacia las ruinas. Cuando por fin alcanzaron la costa, Naruto se quedó en silencio, sorprendido. Frente a él, en medio del mar, se extendía un archipiélago, con restos de murallas ciclópeas que aún resistían el paso del tiempo. Grandes torres semiderruidas emergían entre la maleza, cubiertas de musgo y enredaderas. Algunas estaban inclinadas, como si la misma tierra se hubiese fracturado tras el ataque de décadas atrás. «Así que esto era la aldea de mi clan», murmuró Naruto, con los ojos muy abiertos. Caminaron por la costa de la isla principal. El suelo estaba cubierto de escombros, casas derrumbadas, pilares rotos y viejos símbolos espiralados que apenas se distinguían en las piedras corroídas. El viento arrastraba un sonido melancólico entre las ruinas, como si el eco de la aldea aún viviera en las paredes derruidas. Naruto se acercó a una pared donde aún quedaba pintado un gran espiral rojo, el símbolo de los Uzumaki, aunque estaba desgastado por el tiempo y la sal del mar. Pasó la mano por encima con reverencia, sintiendo un calor extraño en el pecho. «Es increíble. Como si hubiera estado aquí antes», susurró. Jiraiya lo observaba de reojo, en silencio. Sabía que para Naruto ese momento no era solo una visita a unas ruinas, sino un reencuentro con una historia que jamás había podido conocer. Avanzaron más adentro de la isla, atravesando calles destruidas y lo que parecía haber sido un mercado, ahora solo lleno de piedras y raíces. Entre los escombros había restos de pergaminos húmedos, fragmentos de estatuas y pilares grabados con símbolos extraños. «La destrucción fue brutal», comentó Jiraiya con un dejo de tristeza. Varias naciones se unieron para atacar este lugar, el poder de los Uzumaki era demasiado para dejarlos vivir tranquilos. Naruto apretó los puños. «Miserables». Mientras caminaban frente a ellos, se encontraron con un portón de piedra que bloqueaba el paso. No tenía cerradura, ni cadenas. Solo estaba ahí, imponente, como si el simple peso del tiempo lo mantuviera cerrado. Tras atravesar siguieron recorriendo hasta que sobre la superficie del suelo, justo un poco después de la entrada de aquel portón, en una roca en el suelo, había un grabado que parecía tallado a toda prisa. Naruto se inclinó, rozando las hendiduras con la yema de los dedos. Jiraiya se acercó, y juntos leyeron las palabras grabadas. «Cuando la marea arrase, que la sangre recuerde».
En el espiral no hay muerte, solo retorno. El portador de nuestro sello hallará lo que la tormenta quiso borrar. Lo que es cadena también es llave. Lo que es dolor también es herencia. Y lo que es herencia, nunca se extingue. El mensaje era un rastro dejado a los sobrevivientes del clan. Era claro y encriptado a la vez. Jiraiya frunció el ceño. Naruto, pensó un momento en las palabras grabadas. Que la sangre recuerde, repitió en voz baja. Sin pensarlo mucho más mordió su dedo pulgar y dejó caer unas gotas de sangre sobre aquella roca. En cuanto la sangre tocó las runas del suelo, estas comenzaron a brillar con un rojo intenso que se expandió hasta el portón. Con un estruendo profundo, las piedras empezaron a desplazarse lentamente. El aire que escapó del interior era pesado y cargado de polvo, pero también traía un aroma extraño, casi eléctrico, como si viejas corrientes de chakra se hubieran reactivado. ¡Guau!, exclamó Naruto, con los ojos brillando. Viejo, esto es increíble. Increíble sí, respondió Jiraiya, aunque no dejaba de mirar a su alrededor con cautela. Mientras cruzaban el umbral, Naruto sintió una punzada en el pecho. Como si, en lo más hondo, alguien lo estuviera observando. No con hostilidad, sino con la mirada de aquellos que le habían precedido. El pasillo interior se extendía en espiral descendente, como si toda la ciudad hubiera sido construida bajo tierra. Las paredes estaban decoradas con más símbolos en espiral, lámparas apagadas y restos de murales que narraban escenas antiguas. Un clan que dominaba los sellos, luchando contra amenazas invisibles, sosteniendo cadenas que parecían atrapar a los mismísimos cielos. Naruto y Jiraiya descendieron con cuidado por la escalera de piedra que crujía bajo sus pies. La penumbra del santuario subterráneo apenas permitía distinguir los símbolos antiguos grabados en las paredes. Cada runa, cada espiral, parecía palpitar con la energía del clan Uzumaki, transmitiendo secretos de generaciones. En el corazón del santuario, justo en el centro de la sala principal, descansaba un pergamino envuelto en complejos sellos. Su nombre. Pergamino de memoria ancestral. La inscripción advertía que contenía los secretos de generaciones del clan, y que solo podía ser abierto con la sangre de un descendiente directo. Naruto, con el pulgar mordido, no tardó en activarlo. El pergamino se desplegó con un destello rojo y tras una nube de humo, 6 pergaminos menores emergieron alrededor. Tras esto Naruto y Jiraiya examinaron cada uno de los 6 pergaminos uno tras otro. Akke no Fuinshiki, estilo de sellado de los 8 trigramas. Jiraiya abrió los ojos al instante. Murmuró, este fue el mismo sello que el cuarto Hokage usó contigo, Naruto. El que mantiene al Kyuubi dentro de ti. Naruto tragó saliva, observando las complejas fórmulas. Entonces, ¿lo aprendió de aquí? Sin duda lo perfeccionó, pero su raíz es Uzumaki. Su descripción decía, es una técnica de sellado que combina 2 símbolos de un conjunto de 4 sellos. Su ejecución requiere que el usuario convoque un trono ceremonial que actúa como soporte para el sellado. Una vez realizado, el sello permanece latente y no es visible a simple vista, pero puede manifestarse cuando el recipiente del sello utiliza su propia energía interna. La técnica permite contener y regular grandes cantidades de energía de manera segura, asegurando que ésta permanezca estable y bajo control. Shiki Fujin, sello consumidor del demonio de la muerte. Es un jutsu de altísimo nivel diseñado para invocar y canalizar el poder de un Shinigami, o entidad de la muerte. Su ejecución implica un costo extremo, el propio usuario sacrifica su alma para convocar a la criatura, que absorbe y sella en su interior tanto el alma del usuario como la del objetivo. Las almas atrapadas quedan condenadas a un estado de sufrimiento perpetuo, entrelazadas en un conflicto eterno que jamás encuentra descanso. Debido a su naturaleza letal y al sacrificio que exige, esta técnica se considera un kinjutsu, prohibida por su capacidad de causar la muerte segura tanto del objetivo como del ejecutor. Tras leer la descripción, Jiraiya dijo, el tercer y cuarto Hokage también emplearon esta técnica el día de sus muertes. Naruto lo observaba con los ojos muy abiertos, el estómago encogido. Un sello, que te mata a ti mismo. Eso no es poder, eso es una maldición. Y sin embargo, mocoso, fue creado como último sacrificio. Esto nos muestra lo lejos que llegó tu clan en el arte del Fuinjutsu. Kibaku no Seishin Fuin, sello de dominio del espíritu bestial. Jiraiya se inclinó sorprendido, no recuerdo haber visto esto nunca. Naruto leyó en silencio y alzó la vista con asombro. Técnica de sellado creada por Mito Uzumaki. Este sello fue diseñado para suprimir el chakra del Kyuubi, evitando que el Biju tome control del portador. No permite acceder completamente al chakra del Biju, en cambio,
Actúa como un regulador progresivo y seguro. Naruto exclama, la esposa del primer Hokage creó esto. Jiraiya asiente respondiéndole, claro, tiene sentido, ella también fue Jinchuriki del Kyuubi. Seguramente diseñó este sello para que el 9 colas no tomara el control aprovechándose de sus emociones. Naruto, sorprendido ante esa revelación, sigue leyendo. El pergamino se desplegó más y reveló instrucciones precisas, escritas con la firme caligrafía de antaño. Proceso de control gradual. 1. Activación inicial, el sello crea un campo de contención alrededor del chakra del Billyu, reduciendo su flujo hacia el portador sin eliminarlo por completo. 2. Equilibrio progresivo, con la práctica, el Jinchuriki aprende a mantener estable la supresión, ajustando la intensidad del sello según la agitación del Billyu. 3. Límite seguro, el sello permite solo una porción controlable del chakra de la bestia, suficiente para reforzar al usuario de forma pasiva, pero nunca lo bastante como para que el Billyu pueda dominar su voluntad. El texto señalaba que era posible controlar hasta una cola completa del Kyuubi a voluntad propia, sin que se manifestaran sus rasgos agresivos o destructivos. Esto significaba que el poder podía ser usado de manera segura y táctica por el portador del 9 colas, sin riesgo de perderse en el poder absoluto del Billyu. Jiraiya respiró hondo, impresionado. Naruto, este sello es una joya. Mito sabía exactamente qué era convivir con el Kyuubi. Si ella lo creó, es porque buscaba darle al portador un camino distinto al de la desesperación. Naruto cerró el puño con fuerza. Entonces, si ella pudo hacerlo, yo también. Al final del pergamino, una frase firmada por la propia Mito Uzumaki brillaba en tinta roja. Que la fuerza otorgada no te consuma, sino que te acompañe. Tras esto siguieron examinando los pergaminos sobrantes. Koen Fukahoin, llama de resurrección. Versión avanzada de la técnica original de sellado de fuego, diseñada especialmente para combate directo. Esta evolución del Fukahoin fue creada para contrarrestar habilidades especiales y Kekkei Genkai de otros clanes, convirtiendo ataques de fuego intensos en una ventaja para el usuario. La técnica consta de 3 fases. 1. Encierro del fuego, contiene de manera rápida, masiva y segura cualquier tipo de fuego dirigido al usuario, evitando daños colaterales. 2. Absorción y control, la energía contenida se absorbe y estabiliza, permitiendo que el usuario la manipule y transforme en una reserva de poder ofensivo propio. 3. Liberación, el fuego absorbido puede ser lanzado contra cualquier objetivo, incluyendo al propio generador del ataque, usando la energía en su contra. Naruto exclamó, maravillado. ¡Guau! Un sello que roba el fuego de tu enemigo y lo lanza de vuelta. Jiraiya entrecerró los ojos, serio, mientras observaba los trazos del pergamino. Este sello, murmuró, me recuerda a aquella vez que nos encontramos con Itachi y su compañero. Cuando intenté atraparlos dentro del estómago del sapo Iwagama, Itachi usó esas llamas negras, para abrirse paso. Fueron los primeros en escapar de esa técnica, y la única forma que tuve de contener ese fuego infernal fue con el método del sellado del fuego. Se cruzó de brazos, pensativo, y sonrió. Pero esto es distinto. Esta es una versión mucho más avanzada. No solo encierra el fuego, sino que lo absorbe y lo transforma en un poder ofensivo que puede devolverse al enemigo. Es decir, que incluso un Uchiha podría ver sus llamas usadas en su contra. Naruto apretó los puños con fuerza, los ojos brillando de emoción. Tengo que aprenderlo, Ero Sennin. Jiraiya lo observó con una sonrisa pensando. Si este mocoso llega a perfeccionar estos sellos, no habrá enemigo que lo encierre. Ni siquiera alguien con el Sharingan. Rinji Kosoku Fuinnote, palma de sujeción corporal. Este Fuinjutsu avanzado permite al usuario neutralizar a un enemigo con un solo golpe de palma en cualquier parte de su cuerpo. Al establecer contacto, se activa un sello que se adhiere al cuerpo del objetivo y bloquea el flujo nervioso y muscular, impidiendo cualquier movimiento. El efecto es una inmovilización total, sin causar daño permanente. Se concentra chakra en la palma, formando el sello al instante del impacto. El sello interfiere en la red de chakra, sellando todo el sistema nervioso del oponente, dejándolo incapaz de mover su cuerpo. La sujeción dura hasta 3 minutos, tras lo cual el cuerpo del enemigo logra deshacer el sello de manera natural. Naruto dio un paso atrás, sorprendido. Eso es increíble. Puedo paralizar a cualquiera con solo golpearlo con mi palma. Jiraiya sonrió con sorpresa, una técnica que combina precisión física y maestría en Fuinjutsu. Con esto podrías neutralizar a un rival sin matarlo. Ideal para alguien que quiere proteger en lugar de destruir.
Naruto lo observó con los ojos brillando de determinación. Eso es justo lo que yo quiero hacer. Naruto y Jiraiya se miraron frente al sexto pergamino, más antiguo y pesado que los anteriores. Sus bordes estaban gastados, y sobre su superficie se dibujaban símbolos que parecían moverse. Su cubierta decía: Guía para los hijos del espiral. En él, había instrucciones detalladas, consejos prácticos y pasos clave para crear fuinjutsus propios. El pergamino era muy extenso, había un título que estaba escrito grande y claro. Un sello sin propósito es una prisión vacía. Todo fuinjutsu debe responder a una intención justa. También había un extracto que parecía haberse escrito más recientemente, como un agregado al antiguo pergamino. Para los sobrevivientes del clan, el arte del sellado es más que poder, es herencia y responsabilidad. No sellamos para destruir, sino para preservar. Que cada espiral escrita en el futuro recuerde que el legado Uzumaki no muere mientras alguien lo practique. Continúa este arte, y nuestro espíritu vivirá contigo. Naruto permaneció en silencio, con el pergamino en las manos. Ero Sennin, todo esto, no sabía que mi clan había dejado tanto. Jiraiya lo miró serio, aunque con una sonrisa cansada. Ahora ya lo sabes. Pero recuerda, mocoso, no basta con heredar un poder. Lo importante es cómo lo usas. Naruto asintió con fuerza, cerrando el pergamino contra su pecho. Voy a llevar el legado Uzumaki más lejos de lo que nadie imaginó. Jiraiya palmeó su hombro, satisfecho. Entonces, vamos. Este es apenas el comienzo. Y juntos, dejando atrás la penumbra del santuario, ascendieron hacia la luz del exterior, llevando consigo no solo nuevas técnicas, sino un legado vivo que esperaba ser continuado. Naruto salió del santuario con todos los pergaminos amarrados prolijamente en su espalda. No era que le costara cargarlos, pero sí caminaba un poco rígido, como si llevara un cofre del tesoro pegado al cuerpo. Nunca pensé que mi clan hubiera dejado tanto atrás, murmuró, acomodando las correas. El Sannin palmeó su hombro y, con una sonrisa, añadió: pero bueno, ya que tienes tantos pergaminos, ¿qué te parece si compartes algunos con tu querido sensei? Naruto lo miró de reojo, y con una sonrisa maliciosa le respondió con la misma frase que antes había escuchado de él. No sé, quizás no confío en ti para prestarte toda mi colección. Por primera vez, Jiraiya se quedó sin réplica. Lo observó unos segundos en silencio. TCH, mocoso egoísta. Al caer la tarde, Naruto y Jiraiya regresaron a la pequeña posada donde se habían instalado hace ya varias semanas. La puerta corrediza de la posada se abrió de golpe, y Naruto entró primero, con los pergaminos heredados aún firmemente atados en su espalda. Jiraiya lo siguió con paso tranquilo, ambos saludaron con un gesto a la dueña del lugar, que inclinó la cabeza en silencio. El interior olía a sopa caliente y madera recién lustrada, un contraste reconfortante después del aire húmedo y pesado del santuario. Nada más poner un pie en su habitación, Naruto se encontró con una escena que lo hizo detenerse en seco. Sus clones estaban repartidos por todo el espacio como si aquello fuera una improvisada academia. La escena que se encontraron era muy distinta de lo que Naruto había imaginado. Sus clones estaban repartidos por toda la sala como estudiantes aplicados, algunos llenaban mesas enteras con trazos minuciosos de kanji, otros recitaban fragmentos de teoría con tono solemne. Mientras que un par discutían sobre combinaciones de sellos como si fueran eruditos veteranos. Oigan, exclamó Naruto, sorprendido. ¿Qué demonios hicieron aquí? Parece una biblioteca ambulante. Uno de los clones levantó la vista un segundo sin detener por completo su actividad. Leímos todos los pergaminos más de una vez, jefe. Ahora entendemos la base teórica, categorías de sellos, principios de estabilidad, aplicaciones de contención y almacenamiento. Hasta podemos explicar cómo se equilibra el flujo de chakra en cada símbolo. Eso no es todo, intervino otro clon, alzando un pergamino con trazos impecables. Ya comenzamos a dominar las técnicas básicas de sellado de objetos. Mira, el clon selló algunos materiales de estudio que habían copiado dentro de un pequeño pergamino y, con un solo sello de mano, volvió a liberar todo. Funciona perfecto. Naruto abrió los ojos como platos. No estaba acostumbrado a ver a sus clones tan entusiasmados. De hecho, lejos de aburrirse, parecían fascinados con cada detalle del fuinjutsu. La tinta fresca brillaba en los pergaminos, y los kanji que dibujaban eran cada vez más precisos, casi perfectos. Jiraiya observó en silencio, cruzado de brazos. Una sonrisa se le escapó entre los labios. No esperaba menos. Al fin y al cabo, eres un Uzumaki. Ese talento para los sellos lo llevas en la sangre.
Naruto se rascó la nuca. ¿De verdad, les gusta todo esto? Un clon lo miró con una sonrisa cansada pero genuina. No es que solo nos guste. Es que es increíble. Todo encaja como un rompecabezas. Cuanto más lees, más quieres seguir. Naruto parpadeó. Sus clones, disfrutando de estudiar. Eso sí que era raro. Finalmente, con un suspiro, decidió disiparlos. Pero en cuanto lo hizo, el torrente de información acumulada por docenas de copias lo golpeó como una ola imparable. Naruto cayó de rodillas, llevándose ambas manos a la cabeza. El dolor era punzante, como si alguien le estuviera metiendo a la fuerza todos los pergaminos en el cráneo. La avalancha de conocimientos sobre fórmulas, trazos, teorías y prácticas básicas de sellado se mezclaba en su mente a una velocidad imposible. Jiraiya dio un paso adelante, sin sorpresa, pero con un gesto preocupado y serio. Te lo advertí, aprender con clones tiene un precio. Toda esa información regresa de golpe. Naruto apretó los dientes, jadeando en el suelo, con la sensación de que la cabeza le iba a estallar. Pero en medio del dolor, también notaba algo distinto, un entendimiento nuevo. Como si cada trazo, cada símbolo, cada sello aprendido se grabara a fuego en su memoria. Era el inicio de algo más grande, aunque su cuerpo aún no terminaba de acostumbrarse al costo de ser un Uzumaki. El tiempo en el país del remolino transcurrió con un ritmo extraño. Para Naruto no se trataba solo de días de entrenamiento, sino de una sucesión de logros que iban marcando un nuevo capítulo en su vida como ninja. En apenas unas semanas, su progreso en el Fuinjutsu había sido tan acelerado que sorprendía incluso a Jiraiya. Las técnicas de almacenamiento que su maestro le había entregado en un inicio ya no eran un reto, podía sellar y liberar objetos con absoluta naturalidad, como si hubiera nacido con ese instinto grabado en sus manos. El joven Uzumaki había avanzado tanto que ahora se encontraba estudiando sellos de nivel intermedio, a cambio de que Naruto compartiera los pergaminos heredados de su clan. Jiraiya le había entregado más pergaminos de su propia colección. Al final ambos acordaron compartirse sus pergaminos. Actualmente Naruto estaba estudiando y practicando la técnica Fukahoin. El método de sellado de fuego original, el mismo que Jiraiya utilizó en su momento para sellar las llamas negras del Amaterasu de Itachi. También estaba practicando y estudiando otro sello de nivel intermedio. El Otokabe Fuin, sello de pared de silencio. Una técnica de sellado que crea una barrera que suprime todo sonido dentro de su perímetro. Muy útil para evitar el espionaje y ser detectado por otros ninjas. La facilidad con la que se adaptaba a este nuevo campo dejaba claro que los Uzumaki poseían un talento innato para los sellos. Dedicaba horas a perfeccionar aquellas técnicas, practicando la escritura de todos los símbolos kanji necesarios, escribiéndolos en pergaminos de práctica. Y ejercitando y habituándose a la secuencia de sellos de mano necesarias para cada una de esas dos técnicas de sellado, perfeccionándolas a un ritmo apresurado como si se tratara de un juego que no quería dejar de jugar. Ese entusiasmo también había cambiado su manera de llevar el equipo. Ahora caminaba más ligero que nunca, pues había logrado sellar todas sus pertenencias en pequeños pergaminos. Lo único que llevaba fuera eran sus armas básicas de ninja, mientras que todo lo demás lo guardaba en un compartimiento cruzado y compacto que colgaba en su cinto, donde tenía almacenados pergaminos, provisiones y objetos esenciales. En medio de sus entrenamientos, Naruto había terminado por destrozar gran parte de la ropa que traía desde la academia. Su viejo mono naranja, que lo había acompañado desde sus primeros pasos como ninja, estaba reducido a jirones por tantas batallas, entrenamientos fallidos y explosiones de chakra. Una tarde, durante una parada en el mercado central del país del remolino, Jiraiya lo llevó a recorrer los puestos. Allí, el Sannin le regaló un conjunto nuevo, una chaqueta naranja con detalles negros que se ceñía a los costados y un pantalón oscuro más resistente. Lo especial, sin embargo, era el símbolo Uzumaki que adornaba en rojo la espalda de la chaqueta, mucho más grande y marcado que el que los ninjas de Konoha acostumbraban llevar en el hombro. Además, en la muñeca izquierda colgaba una cinta de tela azul marino con una espiral bordado a mano, que Jiraiya había mandado confeccionar como detalle personal. Naruto, al probárselo, se miró al espejo de un puesto improvisado y sonrió con entusiasmo, sintiéndose por primera vez más maduro, como si su reflejo le anunciara la transición de niño a un verdadero shinobi. Aquel gesto no pasó desapercibido para su maestro. Jiraiya, con las manos en los bolsillos, observaba con una sonrisa cansada pero llena de orgullo. Ya no lo veía solo como al mocoso ruidoso de Konoha, sino como a un discípulo que estaba forjando su propio camino. El vínculo entre ambos,
fuerte desde el inicio, se había afianzado aún más. Había en sus gestos un cariño mutuo, una complicidad que ya no necesitaba palabras, maestro y alumno, sí, pero también casi padre e hijo. A simple vista, su silueta se veía limpia, práctica, y al mismo tiempo mucho más estilizada que la del muchacho torpe que había dejado Konoha hace más de 1 año y medio. Su físico también hablaba de esa evolución. Gracias al tiempo libre que le otorgaban sus clones al estudiar y practicar el control de chakra por él, podía concentrarse más en su entrenamiento físico. Naruto había llevado al límite su resistencia, fuerza y velocidad. Su cuerpo, endurecido por ejercicios constantes y entrenamientos de taijutsu, se había definido notablemente. Brazos firmes, espalda fuerte y una postura erguida que transmitía seguridad. Cada vez que salía al mercado central y caminaba por los alrededores, más de una mujer se detenía a observarlo con disimulo, aunque él, como siempre, apenas si se daba cuenta. Tras esta notable mejora en su condición física, Jiraiya decidió llevar el entrenamiento en taijutsu de Naruto a un nuevo nivel. Aunque el muchacho ya contaba con un taijutsu refinado, comenzó a perfeccionarlo bajo un estilo inspirado en los movimientos de los sapos. En pocas semanas, su cuerpo se adaptó a posturas más bajas y firmes, saltos potentes y golpes amplios reforzados con chakra. Esa evolución convirtió su taijutsu en una disciplina más estratégica y controlada. Naruto había logrado enriquecer aún más este estilo gracias a la combinación con sus clones de sombra. Peleaba en sincronía con ellos, creando secuencias de ataques que multiplicaban su alcance y confundían al oponente, como si cada movimiento individual formara parte de una coreografía mayor. Todo esto lo acercaba gradualmente al estilo marcial de los sabios, aunque todavía le faltaba alcanzar el verdadero estilo de la kata de los sapos. Un estilo marcial que solo podía manifestarse tras dominar el modo sabio y el senjutsu. No se lo había revelado a Naruto todavía, pero lo observaba en silencio, cada día más sorprendido de su progreso. En el fondo, estaba convencido de que su alumno podría alcanzar ese nivel más pronto de lo que jamás imaginó, y esperaba el momento adecuado para hablarle de ello. Otro avance impresionante era el Odama Rasengan, que había superado cualquier expectativa. Tras semanas de práctica incansable con sus clones, Naruto había logrado expandir la técnica hasta un tamaño que cubría casi todo su torso. Era evidente, incluso para Jiraiya, que la esfera era más grande de lo que alguna vez habían pensado posible, un resultado que dejaba entrever un Rasengan que podría acabar con todo a su paso. El único paso que le quedaba ahora era la perfección final, estabilizar ese gigantesco Rasengan sin necesidad de un clon, y dominar la velocidad suficiente para impactarlo en movimiento, como si fuera una extensión natural de su cuerpo. En esencia, ya había logrado completar su nueva técnica pues con un clon podía ejecutarlo sin problemas, pero la obsesión de Naruto lo llevaba a intentar una y otra vez hasta conseguirlo solo, tal como había perfeccionado el Rasengan estándar. «Tienes una cabeza dura como una roca, mocoso», le dijo Jiraiya en una de sus pausas, aunque sin poder ocultar la admiración en su voz. «Lo que estás haciendo ya es sorprendente, puedes hacer el Odama Rasengan en tan solo unos segundos». Naruto, sudoroso pero sonriente, respondió con la misma determinación de siempre. «No me voy a conformar hasta hacerlo yo solo. El Odama Rasengan también debo lograrlo sin la ayuda de ningún clon. No debo tardar ni siquiera un segundo en poder realizarlo, así, en batalla tendré un mayor dinamismo y podré sorprender al enemigo sin que siquiera sepa que lo golpeó». Y con eso, volvía a lanzar a sus clones al entrenamiento, dispuesto a alcanzar la meta que se había propuesto. Tras ese día la noche había caído sobre el país del remolino y tras una buena ducha después de un provechoso día de entrenamiento el sabio y su discípulo se alistaban para salir. El mercado central del país del remolino brillaba con faroles de colores que colgaban entre los puestos, mientras la música y los aromas de comidas típicas creaban un ambiente casi de carnaval. La gente reía, bailaba y se movía entre los puestos de artesanías y delicias locales, ramen recién hecho, bollos de pescado, dulces de arroz glaseado y sake dulce servido en pequeñas copas de madera. Entre el bullicio, Naruto y Jiraiya se acomodaron en una de las mesas para comer en una de las tiendas más tranquilas, apartados del gentío, aunque no del todo ignorados. Algunas mujeres los miraban, sonriendo y moviendo ligeramente la cintura al ritmo de la música, los ojos se posaban también en Naruto. Ya no parecía un niño, cada vez más se notaba su crecimiento, su cuerpo y rostro mostraban a un joven adolescente atractivo en desarrollo, y eso no pasaba desapercibido. Jiraiya, como siempre, no podía evitar sonreír y guiñarles un ojo.
Ero Sennin, gruñó Naruto, empujándolo con un codo. No te distraigas. Debemos concentrarnos en la conversación, esto es importante. Jiraiya soltó una carcajada, entre divertido y resignado. Ga, mocoso. Siempre tan centrado. Eres un aguafiestas, ¿sabes? No puedes dejar que los momentos de diversión te distraigan. No es diversión lo que me preocupa, Sensei. He estado pensando, últimamente he leído mucho sobre cómo funciona el mundo shinobi, y quiero influir en mi aldea, incluso antes de ser Hokage. El gesto de Jiraiya se volvió más serio, dejando a un lado las bromas. Vaya, eso sí que es ambicioso. ¿Y por qué ese propósito? Naruto lo miró con firmeza. Hay personas que no me inspiran confianza. Por todo lo que hemos hablado y he investigado en los libros, ese tal Danzo Shimura, por ejemplo. Algo en él no me cuadra. Su manera de actuar en las sombras, manipulando a otros, choca con casi todo lo que pienso. Jiraiya suspiró y asintió. Tienes buen ojo, mocoso. Ese hombre siempre busca controlar todo desde detrás del telón. Su pragmatismo extremo y autoritarismo, es peligroso si llega a tener demasiado poder. No puedes subestimarlo. Entonces, ¿cómo puedo actuar antes de ser Hokage?, preguntó Naruto con franqueza. No quiero que alguien como él tenga libertad para decidir sobre la aldea mientras yo me quedo mirando. Jiraiya acarició su barbilla, pensativo. El consejo de Konoha siempre influye en las decisiones del Hokage. Omurami Tokado y Koharu Utatane son personas de experiencia y peso, muy respetadas, pero su visión es más draconiana y muchas veces se alinean con Danzo. Además, no olvides los líderes de los clanes. Nara, Akinichi, Inuzuka, Aburame, Yamanaka. Si realmente quieres influir, tendrás que conocerlos y ganarte su respeto. Incluso tendrás que ganarte a Hiashi Hyuga. Tal vez si desarrollas más la relación con tu querida Hinata podrías avanzar por ahí. Ya sabes. Que no se diga que no te doy consejos estratégicos, dijo con una sonrisa ladeada y un brillo travieso en los ojos. ¿Qué?, gritó Naruto, rojo de la ira. No usaré a Hinata para sacar provecho de nada, Sensei. Eso ni se te ocurra. Jiraiya se echó a reír, divertido por la reacción de Naruto. Va, tranquilo, mocoso. Solo es una broma, aunque te vendría bien pensar en todas las cartas que puedes jugar en la aldea. Sí, ya entendí. Tendré que llevarme bien con todos ellos, aunque eso suene imposible. Imposible no es, pero tedioso sí, mocoso, replicó Jiraiya, entre risas. Y no olvides que Tsunade es la Hokage y te apoya. Eso te da ventaja. Pero cuando los Akatsuki comiencen a mover sus hilos, Danzo intentará que te confinen en la aldea como una simple pieza en su rompecabezas. Tsunade se opondrá y ella es la máxima autoridad, pero si no obtiene el suficiente apoyo tendrá que empezar a ceder a la presión. Entonces debo prepararme y actuar antes que eso pase, dijo Naruto. Tampoco podemos olvidar el cargo de comandante de los Jounin y sus asesores. Ellos coordinan misiones, supervisan equipos y también influyen en las decisiones del consejo. A eso se suman los líderes de clanes y los empresarios más importantes de la aldea. Todo eso forma la red de poder de Konoha. ¿Y cómo entro yo en ese juego?, preguntó Naruto, frunciendo el ceño. Primero, mocoso, debes subir de rango, dijo Jiraiya. Chunin primero, y luego, si quieres realmente acercarte al consejo, tendrás que convertirte en Jounin. Esa es la vía más directa para influir en las decisiones de la aldea y apoyar a Tsunade de manera efectiva. Naruto asintió, con la mirada llena de determinación. Sí, y además, siendo Uzumaki, y el último de mi clan en la aldea, eso podría jugar a mi favor. El clan Uzumaki todavía tiene peso político, y ahora no tiene representante. Si logro avanzar, podría usar eso para aportar y ganar apoyo dentro de Konoha. Jiraiya sonrió satisfecho. Bien pensado, Naruto, claro que no será fácil. Tendrás que entrenar duro, subir de rango y pensar estratégicamente, pero con determinación y un poco de suerte, puedes abrirte camino. Además, la ventaja de ser Uzumaki podría jugar a tu favor, si sabes cómo moverte. Entonces no hay tiempo que perder, dijo Naruto, apretando los puños. Me concentraré primero en subir de rango, convertirme en Chunin, después Jounin y, si es posible, intentar acceder al consejo. Así podré proteger la aldea, apoyar a la abuela Tsunade y no dejar que ningún vejestorio decida por mí. Jiraiya levantó su copa de sake en un brindis improvisado. Eso es lo que me gusta escuchar. Los exámenes Chunin se realizan 2 veces al año. Por el tiempo que ha pasado, los primeros ya deben estar a punto de realizarse, así que no alcanzarías a inscribirte.
Pero el segundo examen será en 5 meses. ¿Ese es tu objetivo? Naruto frunció el ceño, procesando la información. 5 meses, bueno, entonces podría pedirle ayuda a la abuela Tsunade con eso. Exactamente, asintió Jiraiya, e incluso siendo un Chunin, tu apellido todavía tiene peso político, y actualmente no tiene representante en Konoha. Si logras avanzar, podrías usar eso estratégicamente para ganar apoyo y tener voz dentro de la aldea incluso apenas regresemos. Naruto asintió con firmeza, pero Jiraiya, con su habitual picardía, cambió el tono. Pero ahora, a disfrutar un poco la noche. Nada de preocuparse, solo diversión, y un poco de sake, dijo señalando las pequeñas copas de madera. Naruto dudó, pero terminó aceptando un sorbo. Tras algunas horas bebiendo aquel líquido, Naruto comenzó a experimentar los efectos. Era la primera vez que bebía alcohol. Se sintió ligero, más confiado y un poco desinhibido. Entonces comenzó a notar con más claridad las miradas de las jóvenes que los rodeaban. Sus ojos brillaban, sus sonrisas eran cómplices, y más de una parecía muy interesada en él. Naruto se sonrojó de inmediato, tragando saliva y dándose cuenta de que ya no era un niño. Tranquilo, mocoso, dijo Jiraiya, con una sonrisa astuta. Esto se maneja con naturalidad. Observa, ríe, baila, aprende a jugar tus cartas sin perder la compostura. Naruto respiró hondo, intentando aplicar el consejo, y poco a poco empezó a relajarse. Se unió a algunas chicas en un pequeño baile improvisado entre los puestos, riendo y conversando, aunque cada sonrisa y cada roce lo hacía sentir nervioso y emocionado a la vez. Jiraiya, por su parte, no perdió tiempo, y se fue con una mujer entre risas, dejándole a Naruto espacio para aprender a moverse entre la atención femenina. Con el paso de la noche y algunos sorbos más de sake, Naruto terminó aceptando acercamientos de una linda joven un poco mayor que él, de unos 15 años. Aunque Naruto era un poco más alto que la chica. Había pegado un fuerte estirón durante todo este tiempo. Nervioso y medio alcoholizado, se dejó llevar y compartieron un beso. Sin embargo, en medio del momento, su mente se llenó de confusión, pensamientos sobre Hinata surgieron de repente. Ante esos pensamientos el beso se detuvo abruptamente, y Naruto retrocedió un paso, respirando agitadamente. Lo siento, no puedo, murmuró, apartándose con sinceridad. Se despidió de la joven, disculpándose por su confusión, y comenzó a caminar hacia la posada. Jiraiya seguía desaparecido entre la multitud, riendo y divirtiéndose con su propia aventura, mientras Naruto avanzaba solo, aún sonrojado y reflexionando. Había tenido su primer beso y contacto con una chica de más o menos su edad, y en medio del momento Hinata volvía a estar en su mente de una manera inesperada. Se preguntaba cuán profundos eran realmente los sentimientos que había desarrollado hacia ella. Y ahora tenía que ordenar sus emociones. Naruto llegó a la posada solo, con el rostro aún enrojecido por la noche de diversión y un ligero cosquilleo de confusión en el pecho. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, su mente no dejaba de revolverse, los pensamientos sobre Hinata no cesaban. Cada gesto de ella, cada mirada tímida, cada sonrisa que recordaba lo hacía sentirse extraño y distraído. Cada vez se convencía más y se daba cuenta de que esos sentimientos eran más que simple admiración o cariño superficial, algo más profundo sobre Hinata comenzaba a ocupar su mente de manera recurrente. Sin embargo, a pesar de esa confusión emocional, Naruto decidió concentrarse en lo práctico. Se sentó en la mesa de su habitación, sacó papel y tinta, y comenzó a escribir una carta a Tsunade. Sus dedos se movían con determinación mientras plasmaba cada idea, cada solicitud y cada pensamiento estratégico que quería transmitir. Abuela Tsunade. Espero que estés bien. Te escribo para pedirte ayuda con algo muy importante. Quiero inscribirme en el próximo examen Chunin que se realizará dentro de 5 meses. Ero Sennin me dijo que los primeros de este año ya deben estar a punto de comenzar, así que no alcanzaré a participar, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. Además, me gustaría que me ayudaras a conseguir 2 compañeros para participar conmigo. Idealmente que sean shinobi de mi generación que todavía no sean Chunin, porque me imagino que muchos de mis compañeros ya habrán alcanzado ese rango mientras yo he estado fuera. Estoy decidido a entrenar con todas mis fuerzas y prepararme para superar el examen, y sé que contar con compañeros de confianza me ayudará mucho. Tu apoyo sería muy valioso para mí. Gracias por ayudarme, abuela. Prometo darlo todo y no defraudarte. Haré que Konoha y las otras aldeas vean de lo que puedo ser capaz. Naruto. El chico rubio leyó la carta un par de veces, sonriendo con determinación.
Se recostó en la silla, respirando hondo. A pesar de la confusión sobre Hinata, comprendió que debía concentrarse primero en lo inmediato. Asegurar su participación en el examen y conseguir compañeros de confianza. Con la carta cuidadosamente doblada, Naruto se sintió más tranquilo y enfocado. En la habitación de la posada, Naruto se preparaba para enviar su carta a Tsunade. Con una sonrisa decidida, colocó la carta doblada junto a su identificación en un pequeño sobre. Era momento de asegurarse de que llegara a su destino. Se levantó y realizó las posiciones de mano para invocar a su confiable mensajero. Kuchiyose no Jutsu. Un humo blanco llenó la habitación, y al disiparse, apareció Kosuke, el sapo mensajero del monte Myoboku. Con su característico color rojo y marcas azules. Kosuke. Necesito que entregues esta carta a la Hokage. Es importante. Kosuke asintió con entusiasmo. Sus gafas verdes brillaron mientras hablaba con voz grave y amigable. Entendido, Naruto. Me aseguraré de que llegue a su destino sin demora. Naruto le entregó el sobre con la carta y su identificación. Kosuke lo recibió con una sonrisa y desapareció en una nube de humo. Tras esto Naruto, aún sintiendo los efectos del sake, abre la ventana de su habitación y se posa enfrente. Afuera, la brisa nocturna del país del remolino traía consigo los ecos de música, risas y conversaciones. Naruto cerró los ojos por un momento, respirando hondo. 5 meses para los exámenes Chunin. 5 meses para entrenar, planear y, quizá, entender también lo que sentía por Hinata. Un pequeño rubor se le subió a las mejillas mientras un pensamiento cruzaba su mente. Oye, sería genial si Hinata terminara siendo mi compañera en los exámenes. Podríamos pasar todo el tiempo entrenando juntos, y quizá podría acercarme un poco más a ella. Seguro que ella tampoco se resistiría. Se rió suavemente, aunque enseguida se dio un golpe mental por lo atrevido del pensamiento. El camino por delante prometía ser más complicado y emocionante que nunca.